Buenos días, jóvenes. Por favor, hagamos silencio, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Un modelo de base de datos es un conjunto de conceptos y reglas de composición de estos, que combinados son capaces de representar un sistema de información estática y dinámica. Profe, ¿qué es una propiedad estática y dinámica? Una propiedad estática es aquella que se refiere a los datos en sí. Son propiedades que no varían en el tiempo, se mantienen constantes en el sistema. Mientras que una propiedad dinámica hace referencia a la evolución de los datos en el tiempo, específicamente transacciones o secuencias indivisibles de operaciones simples. Para definir estas propiedades utilizamos las reglas de restricciones de integridad, mediante las que se establecen cuáles son los valores válidos de los objetos de nuestro sistema. Una base de datos presenta tres fases específicas, las cuales son diseño conceptual, en el cual se precisa la estructura en la que se observa en un plano real, produciendo una representación gráfica o simbólica de un concepto. Diseño lógico. Se estructura y grafica un conjunto de información de la fase de diseño conceptual, teniendo en cuenta el sistema de gestión de BD. Se obtiene un esquema lógico. Diseño físico. Un proceso de implementación física, en el que se estructuran los datos en términos de almacenamiento en los dispositivos del ordenador. ¿Qué es un esquema? Es una representación de la realidad que podrá ser de tipo gráfico o lingüístico y que describirá un conjunto de objetos e interrelaciones entre ellos, operaciones y restricciones. Lenguajes de definición y manipulación de modelado de datos. Para aplicar un modelo de datos se dispone de un lenguaje de definición de datos, LDD, y de un lenguaje de manipulación de datos, LMD. Con el LDD se describe las estructuras en las que se almacenarán los datos, y con el LMD las transacciones a efectuar para obtener información elaborada a partir de esos datos. Un modelo de datos se compone de dos partes estrechamente relacionadas. Las estructuras de datos, que representan las propiedades estáticas del modelo, y la especificación de transacciones, que hace lo propio con las dinámicas. Los navegacionales se basan en la utilización interna de punteros, los operadores seleccionan un único objeto por la posición lógica que ocupa, es decir, debemos recorrer la estructura desde el lugar en el que nos encontramos hasta la información que precisamos. Los LMD de especificación recuperan los datos en función de qué es lo que estamos buscando, indicando explícitamente qué datos precisamos y qué condiciones han de cumplir. Profe, ¿qué es un sistema de gestión de bases de datos? Es el software que implementa las herramientas asociadas a un modelo de datos. Un estado de la base de datos está definido en un instante de tiempo por la descripción de la misma y la información almacenada. Generalmente se entiende que el resultado de una transacción genera un nuevo estado de la base de datos. Profe, ¿y cómo es la representación de estos sistemas? Excelente pregunta, Miguel. Todo modelo de datos utiliza los siguientes mecanismos de abstracción para la construcción de las clases de objetos apropiadas. Clasificación. Definir un concepto como una clase de objetos. Agregación. Definir una nueva clase de objetos a partir de otras clases. Generalización. Definir subtipos de una clase. Al sistema en general, sean de tipo estático o dinámico, se le aplican las siguientes restricciones. Restricciones de dominio. Son el conjunto de valores agrupados en una clase de objetos. Restricciones de identificación. No hay dos objetos dentro de una clase de objetos iguales. Restricciones de correspondencia entre clases. Restricciones de cardinalidad, de dependencia de identificador, de existencia y de cobertura de las generalizaciones. Profe, ¿y cuáles son las cualidades? Las cualidades de los modelos de datos son expresividad. Entre más mecanismos de representación tenga un modelo mayor, será la cantidad de propiedades que el sistema de información pueda captar, y menor el uso de aserciones en forma de restricciones de integridad que no se pueden reflejar directamente sobre el esquema. Simplicidad. Es deseable que el modelo sea simple para que los esquemas sean fáciles de entender por terceras personas. Debe llegarse a un equilibrio entre la potencia del modelo mencionada en la expresividad y esa simplicidad deseable. Minimalidad.
Cada concepto tiene un significado distinto de los demás, no se puede expresar un concepto en función de otros. Formalidad. Los conceptos del modelo tienen una interpretación única, precisa y bien definida, ya que el esquema pretende ser una especificación formal del sistema de información a representar. Esto permitirá el tratamiento matemático de sus conceptos. Si el modelo utiliza un lenguaje de definición gráfico, también tendremos en cuenta compleción gráfica. Un modelo es gráficamente completo si todos sus conceptos poseen representación gráfica. Facilidad de lectura. Que los símbolos gráficos sean fácilmente distinguibles. A medida que han ido evolucionando el software y el hardware, las posibilidades y las demandas de los usuarios han ido creciendo. Paralelamente, los modelos de datos fueron enriqueciéndose y salvando carencias de sus predecesores. Cronológicamente, podemos clasificarlos como vemos en la proyección. Bueno jóvenes, la clase de hoy ha terminado. Espero hayan disfrutado y entendido este tema, que es de gran importancia para el módulo de base de datos 1. Nos veremos luego.